Bien, segundo bloque de Noticiero Central, vamos a hablar de salud porque como adelantamos hoy es el Día Mundial o Día Internacional del VIH-Sida y siempre es una buena fecha para poder hablar, para informar, para prevenir, para concientizar, todo lo que hacemos en estos días que digo, ¿no? Tiene que ir más allá de un día en concreto, pero nos sirve para poner el foco allí. Y le voy a dar la bienvenida a la doctora Leni Barlacina. Yo le dije, Leni, hoy es el día y vamos a aprovechar para hablar de esto, pero también vamos a tomarlo como puntapié para hablar de otras enfermedades de transmisión sexual que realmente están aumentando y muchísimo, y hay alarma en la Argentina, por supuesto, Santa Fe y nuestra ciudad no escapa a esos números. ¿Cómo estás, Leni? Gracias por haber venido. Gracias a vos por invitarme. Hacía mucho que no te veíamos y teníamos ganas de charlar un poquito. Me parece muy bien. Bueno, ¿cómo estamos con el tema del VIH? Y venimos, dentro de todo, si comparamos con sífilis, si bien viene en aumento, como todas las enfermedades de transmisión sexual, porque van de la mano, porque el denominador común es la falta de uso preservativo. Exacto. O condón, entonces también se ve un incremento en las demás, no solo sífilis, que quizás es la que más se habla, la que más viene incrementándose en los últimos 5 años, bueno, pero HIV también, gonorrea, hepatitis, sobre todo los que no están vacunados, hablando de hepatitis B, ¿no? Sí. Que es el que existe la vacuna. Entonces sí, Santa Fe, provincia de Santa Fe no es la excepción de lo que pasa en Argentina y de lo que pasa a nivel mundial, porque esto es global, el aumento. Quizás las razones son varias para pensar y replantear, pero es algo que pasa a nivel mundial. Pensaba, ¿no?, en cuáles podían ser los motivos, y a veces me imagino este tema de los encuentros casuales, las aplicaciones de las citas, ¿no? Qué sé yo, hay muchas maneras hoy de intimar que antes no eran de esta forma, y que no sé por qué tampoco los jóvenes, más allá de cómo se dan, no utilizan los preservativos o medios de cuidado. Sí, quizás nuestras generaciones, yo ya voy cercano a los 50, en nuestra época el tema del HIV, que era mortal. Terrible. Entonces el tema del uso del preservativo era como algo mandatario. Sí. Por el riesgo de que si te enfermabas de HIV era sentencia de muerte. Esto ha cambiado desde que hay un tratamiento que permite que la enfermedad sea crónica, que el paciente, la persona, no muera de HIV. Entonces quizás eso, digo, como una de las causales, son varias, pero el relajamiento por ahí de que, bueno, si me agarro alguna enfermedad me trato, con un antibiótico se va, o con una terapia antirretroviral lo controlo. Pero quizás no están comprendiendo de que, bueno, es una enfermedad crónica el HIV, si bien hay tratamientos, nadie hoy muere por HIV si es agarrado de manera temprana, pero uno en cierta manera es esclavo, ¿no? Sí, de esos controles permanentes, esas idas y vueltas al infectólogo, sacarse sangre, controlarse. Que estás siempre con menos defensa, porque estás inmunodeprimido y por ahí ante otras enfermedades tenés más riesgo, ¿no? En el caso de que no estés tratado, sí es efectivamente es así. Y en el caso de que estés recibiendo un tratamiento antirretroviral, prácticamente tenés la misma calidad de vida que una persona que no tiene HIV. Bien. De hecho, las personas que están en tratamiento, bien, digamos que son constantes en la toma diaria de los antirretrovirales, se vuelve prácticamente indetectable, que es lo mismo que intransmisible, o sea, no transmiten el virus a otras personas. Entonces, esa es la importancia hoy de detectar precozmente la enfermedad como para empezar un tratamiento y no transmitirlo a otros al volverse indetectable. Pues es que eso que decías, que por ahí están más relajados, leía que algunos especialistas comentaban que en consultorio los jóvenes decían que no se cuidaban porque total las enfermedades de transmisión sexual tenían cura. Y yo me preguntaba, ¿falta educación sexual en las escuelas? Y el tema de la educación sexual es una ley, está la educación sexual integral, la ESI. Se supone que se debe estar tratando a nivel curricular en todas las escuelas, instituciones del país. Quizás no es de manera equitativa, no es de manera igual en todas las instituciones, pero bueno, es una ley y bueno, habría que ver cómo se está tratando el tema. Yo de todas maneras creo que
esta cuestión es algo que lo podemos trabajar desde muchos ámbitos, no solamente desde educación, salud, desde un lugar de trabajo, desde cualquier lugar uno puede estar hablando de que tenemos que usar preservativos. Claro. Podemos hacer de alguna forma fomentar este mensaje de que tenemos que cuidarnos, porque es la única herramienta que nos permite prevenir estas infecciones, no hay otra. No, claro, y pensaba en los servicios comunitarios, ¿no? Digo, vos también estás en la parte pública, me parece que es muy importante atacar por ahí, ¿no? Sí, hemos trabajado mucho con las escuelas, con clubes. Las escuelas, después de un tiempo, creo que con el tema de la ley, no nos permitieron más ingresar los que éramos de salud. Estuvimos muchos años trabajando con equipos los grupos de sexto y séptimo, sobre todo con los de séptimo grado. Bien. Y después todo lo que es el Ministerio de Educación, no recuerdo exactamente el año, pero no nos permitió más ingresar porque se suponía que los docentes iban a ser capacitados, claro, y ellos iban a impartir este tipo de conocimientos. Desconozco cómo se está dando. Pero bueno, creo que era un apoyo importante desde salud en las escuelas. Se trabajó mucho, casi 10 años hemos trabajado, consecutivos, con sexto y séptimo grado. Parece que fue un granito de arena, un aporte, que seguramente se sigue haciendo si los docentes están capacitados, y seguramente se siguen capacitando como para poder, sobre todo, que los jóvenes cuando se inicien sexualmente empiecen a usar el preservativo, claro, porque viste que cuando no lo empezaste a usar de entrada, a lo mejor es más difícil tomar el hábito más tarde. Entonces que sea algo ya desde los inicios. Bien. Enseñar cómo colocar, desde cuándo colocarlo. Bueno. Y que los jóvenes quien necesite sepan que están a disposición, ¿no? Por supuesto. En el hospital, en los centros de salud, claro. Siempre estuvieron a disposición, hay preservativos. Pueden ir y buscarlos directamente en el hospital o en los centros de salud. O en los centros de salud. En su momento también, no sé ahora por ahí, hace tanto, yo no soy más coordinadora de los centros de salud, pero en su momento recuerdo que mandábamos a los boliches, los clubes, preservativos había, se distribuían, como para que tengan a mano. Por ahí a alguno le da vergüenza, pero por ahí se ponen tipo un dispenser, entonces, bueno, el que pasa, busca y accede. Bien. ¿Y qué está pasando con la sífilis? Es impresionante el tema de los incrementos en los casos de sífilis. Un 70% más en los últimos 5 años. Esto dicen que empezó levemente con la pandemia, ¿no? Pero ¿se descontroló? Sí, se fue descontrolando. A partir de la pandemia. No sé si tendrá algo que ver o no la pandemia, pero... Y sí, porque fue el inicio, digamos, o sea, en el 2019 teníamos, si mal no recuerdo, 56 casos cada 100.000, un diagnóstico de 56 casos positivos cada 100.000, y en el 2024, 93 casos cada 100.000. Wow. O sea, es muchísimo. Un poco por todo esto que vos decías, las aplicaciones, el sexo casual. Antes, esto lo vemos mucho en el consultorio, podíamos identificar con quién estuviste, con qué persona estuvo este paciente que tenía enfrente, íbamos y lo contactábamos, cortábamos un poco la cadena. Bien. Ahora es más difícil, notamos eso, porque no recuerdan ni con quién estuvieron. Wow. Eso lo vemos, claro, es una realidad. El tema del alcohol, las drogas, no saben a veces combo, si estuvieron, ¿no?, con 1, con 2, con 3. Es un combo. Ni con quién. Claro. Es así. Sí. Entonces nos abocamos a tratar a la paciente o el paciente y bueno. La paciente, hay más mujeres, dicen. Sí, entre los 20 a 29 años, más mujeres. Después de los 35 años es más hombres. Bien. Por eso hay también mucha sífilis congénita, que va de la mano, claro, edad fértil. ¿Esto se transmite a la mujer embarazada que Claro, tiene? Se transmite por relaciones sexuales sin protección o de manera vertical de la madre al hijo. Bien. Sí, y por supuesto que hay pesquisas prenatales en donde, bueno, si la mamá da positivo se trata a la mamá como para que el bebé no se contagie. Pero hay casos que a veces no hay controles prenatales o se hizo un tratamiento muy cerca del parto, entonces al bebé generalmente se lo trata también. ¿Sí? ¿Y cuáles son los síntomas? A ver, ¿a qué habría que estar atentos como para consultar?
El tema es que el famoso chancro, porque la sífilis tiene 3 estadios, sífilis primaria, secundaria y terciaria. La primaria, en donde luego de la exposición hay un tiempo de incubación y aparece una úlcera o lesión que se llama chancro, el famoso chancro sifilítico, que es una úlcera de bordes definidos, que no duele, limpia. ¿En los órganos sexuales? En los órganos sexuales solamente. O en las zonas de contacto. Ajá, bien. No vamos a ser tan explícitos, pero se entiende. En las zonas donde hay contacto genital, digamos, mucoso. Bien. Mucoso, puede salir en la boca, puede salir en cualquier mucosa donde haya contacto sexual. El tema es que esta úlcera no molesta, puede haber algunos ganglios inguinales y pasa, se va. Es muy contagiosa y pasan 3-4 semanas, puede durar un poco más, poco menos, y se va, desaparece. Si el paciente piensa que se curó, a lo mejor en ese tiempo o no consiguió turno, porque pasa, también tenemos que hacernos cargo la sobredemanda que hay y a veces no podemos dar respuesta a todo. Por ahí fue una vez, fue 2 veces, a la tercera vez se cansó, vio que se le curó, se le fue. Y ya está, se relaja. Claro, y se relaja. Y después pero el treponema, que es la bacteria, sigue haciendo su efecto y ya es más complejo los daños que puede provocar en el periodo secundario, ni hablar en el terciario. Que con un simple análisis de sangre eso se detecta, y con penicilina, que es el antibiótico más antiguo, el primer antibiótico que se descubrió, se trata. O sea que es bacteriana. Es bacteriana, a diferencia del HIV, que es viral. Claro. Sí. La sífilis con un antibiótico se trata. Hay que estar atentos entonces a este tipo de manifestaciones. Sí, después nosotros vemos mucho en el consultorio, como esto de la sífilis temprana o precoz es más rápida y pasa tan rápido, vemos más las sífilis secundarias. Vienen con las lesiones en las palmas de las manos. Y ahí ya que te puede decir, llegás a una tercera fase. No, es muy raro de ver hoy. Porque por alguna razón u otra, alguna penicilina alguien se coloca. Es muy raro de ver. Yo por lo menos en mis años de práctica no he visto sífilis terciaria. Recuerdo una ortitis sifilítica en un preparado de anatomía patológica. Claro, pero no. Pero digamos es como que las manifestaciones aumentan. Por supuesto. Sí puede involucrar órganos y sistemas, neurológico, cardiovascular. Bueno, por supuesto, lo que más se ve es la parte de piel, pero eso ya está afectando órganos y sistemas. ¿Están viendo de ambas enfermedades aquí en Sunchales, digamos, a diario casos? Sí. Wow. Sí, muchísimo. ¿Sí? Y mucha gente joven, bueno, ¿no? Yo estaba viendo las estadísticas en 2025, en lo que va del 2025, el departamento Castellanos notificados alrededor de 200 casos, que tal vez nos quedemos cortos, es solo lo que se notificó. Bien. Seguramente es más. Pero bueno, a nivel Argentina son 37.000 el año pasado y este año ya se supera esa cifra. Sí. Así que sí, nosotros vemos muchos. Prevención, no nos queda otra. No nos queda otra, es prevenir, enseñar, hablar, el informar. tema de salud es algo que lo construimos entre todos, por eso digo, desde muchos ámbitos podemos abonar a la idea de que tenemos que prevenir usar preservativo. Así de simple y así de difícil, ¿no? Los jóvenes les cuesta. Muchísimo. Mucho. Antes hablábamos de la gente grande, de los sexagenarios, o no, cuando comenzaron con la pastilla, con el Viagra, que podían prolongar sus relaciones sexuales y bueno, y les costaba porque no habían estado acostumbrados en su juventud a usarlo. Y hoy por hoy hablábamos de los jóvenes. Sí, sigue siendo el foco más. Y muy jóvenes. Por ejemplo, el HIV, si bien está bastante amesetado, digamos, no es que viene en ascenso como la sífilis, pero va virando o está virando de segmentos, de grupos. No es tanto de homosexuales, trans, mujeres trans o personas trabajadores sexuales. Se está viendo mucho en jóvenes entre 15 y 25 años, sobre todo varones. ¿Y heterosexuales? Heterosexuales. Y se está viendo mucho en mujeres mayores de 45. Eso ahí, bueno... habrá que hacer más hincapié en el trabajo de la prevención, no hay otra. No hay otra. Y la prevención que pasa por usar un preservativo, así de sencillo y al alcance de la mano. Así que por favor, tomemos conciencia de todo esto. Leni, ha sido un placer. Gracias por haber venido. A vos.